docente y una activa dirigente política del distrito de Morón. Presidió el Comité de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría General del Comité Nacional de ese partido, del cual se alejó para fundar, en 2007, el espacio GEN, Generación para un Encuentro Nacional. En 3 oportunidades compitió por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. En 2015 fue candidata a la presidencia de la Nación. Casada y mamá de 3 hijos, es una de las más respetadas referentes políticas, cuyas denuncias hacia el gobierno anterior por casos de corrupción impulsan el accionar de la justicia. Hoy, en Dímelo Tú, nos recibe la diputada Margarita Stolbizer. Sos diputada, ¿no?, nacional por la provincia de Buenos Aires y has formado un partido llamado GEN en el 2007 después de haber dejado la UCR. ¿Por qué abandonaste la UCR, Margarita? Una aclaración que siempre hago es que yo siento que aún desde afuera defiendo a veces los principios y las ideas del radicalismo más de muchos de los que se quedaron, pero yo venía en una situación ya de conflictividad, en realidad con una posición bastante crítica del funcionamiento de los partidos políticos tradicionales, no solamente del radicalismo. Yo siento que sobre todo en el 2001, con toda esa crisis tan grande de representatividad de los partidos, se puso en evidencia de qué manera los partidos se iban transformando en máquinas electorales para ubicar gente en los cargos y dejaban de cumplir con la tarea de intermediación que tiene que tener el partido político, de promoción de liderazgos y demás. Ahí empezó, digamos, esta cosa de cuestionamiento que yo tenía hacia el funcionamiento del radicalismo y de los partidos. Y después el momento en que hago, por supuesto, crisis, es cuando yo defendía, para salir de la situación que el radicalismo tenía en el año 2007, que fuera con candidatos propios a la elección, o que si no había candidatos propios, con algo que se nos pareciera. Y en ese momento Carrió era quien mejor expresaba para mí las ideas del radicalismo, y entonces, bueno, nosotros terminamos un conjunto de personas, no fui yo sola, la verdad es que había dirigentes que tenían incluso mucho más valor territorial del que yo tenía porque eran muchos intendentes, y bueno, y nos fuimos a hacer el acuerdo en ese momento con la coalición cívica con Carrió, cuando el radicalismo hacía un acuerdo con sectores del peronismo para confluir en la fórmula de Labaña y Morales. En este momento vos te sentís como opositora amigable. Amigable, o sea, sí. Decís que te sentís convocada como opositora, algo sí. que no te pasaba antes. No. Venimos de muchos años donde la norma era la descalificación del pensamiento distinto, ¿no? Y eso nos hace perder de vista cuánto nos enriquece el pensamiento diverso. En cambio ahora yo no he cambiado mis ideas, pero esto es un gobierno que está dispuesto a escuchar. Han cambiado un clima de convivencia política que es fundamental para las reglas de juego democrático. Hay muchos que se resisten, ¿no? Hay muchos, claro. En realidad no sé si son tantos. Me da la impresión que son pocos, pero muy ruidosos y muy violentos en algunos casos. Pero también siento que hay como nuevos liderazgos. Hay algunos liderazgos más jóvenes, hay gente. Yo siento además que lo que tenemos es que realmente poder proyectar liderazgos democráticos, liderazgos ejemplares, aunque no pensemos lo mismo, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es un buen tiempo para eso. A partir de este libro, Yo Acuso, que es el libro que acabas de presentar hace muy pocos días en una convocatoria absolutamente plural y emocionante de dirigentes políticos de distintas extracciones, periodistas, gente del arte, muchísima gente que piensa diferente y estaba toda ahí. Y que el motivo era este libro que vos dijiste que era como una especie de convocatoria más que una acusación, ¿no? Sí, así es como yo lo sentí y me dio la impresión en esa presentación que había receptividad también.
lo que yo vengo planteando es que el libro no es la explicitación de una denuncia, las cosas ya están relatadas en los medios, están en las causas judiciales. Lo que trato es hacer una convocatoria a reflexionar sobre lo que nos pasó y también a encarar un proceso de reflexión colectiva para que las cosas no nos vuelvan a pasar. Yo siento que los altos niveles de corrupción que hubo en los últimos años en la Argentina fueron con altos niveles de convalidación social. Entonces, ahora hacia adelante tenemos que lograr un gran acuerdo, un gran pacto político, social sobre todo. Por eso era muy importante la presencia el otro día, no solo de dirigentes políticos muy plurales, sino que había empresarios, gente del mundo, de la cultura, del periodismo, organizaciones sociales, y tenemos todos juntos que pactar cuál es el país que queremos dejarle a nuestros hijos, y eso es un país sin corrupción. Yo respiraba en ese encuentro como que estás en un muy buen momento vos como dirigente política, como quizás sentís que es el mejor momento, tu mejor momento como dirigente política. Yo no lo veo tanto desde lo personal. A mí me da la impresión, y es lo que me llena de esperanza, es que creo que estamos en un buen momento. No significa que tengamos nuestros problemas resueltos, no significa que el gobierno no se equivoque, pero creo que una sociedad que empieza a indignarse frente a lo que está mal, que empieza a reconstituir una cultura de valores humanos y morales, es un buen momento y un buen contexto para discutir la Argentina que viene. ¿Y vos sentís que en ese espacio, ¿no?, en el que había dirigentes políticos de distintas extracciones, en el que el tema principal y central era la lucha contra la corrupción, ¿no?, que también es el tema principal que la sociedad está pidiendo por primera vez, porque se hacen encuestas y es el que está número uno. Antes siempre teníamos la seguridad, la inflación, el desempleo. Hoy por primera vez la corrupción es una preocupación prioritaria. Eso es una alegría, pero mi pregunta iba a todos esos dirigentes que estaban ahí. Algunos a lo mejor estaban por conveniencia política. Yo sentí que no. ¿Sentís que no? No, a mí me dio la impresión que todos estaban ahí honestamente, que estaban todos creyendo y compartiendo esto. Tanto los que hablaron como muchos otros que estaban y que lo hicieron acompañando desde el silencio, digamos, de su presencia física, y muchos otros que no pudieron estar, pero que me escribieron, que enviaron saludos. Por eso creo que estamos en el buen momento. A mí me parece que también las sociedades cuando tocan fondo empiezan a salir a flote, y yo siento que eso es un poco lo que ocurre. Estaba María Eugenia Vidal y después llegó Sergio Massa, ¿no? María Eugenia Vidal, por un lado, dijo que se separó un poco de las alianzas políticas, dijo que estaba como vecina, y Sergio Massa habló un poco de un acuerdo, ¿no?, de un acuerdo en ciertos temas, ¿no? Incluso dijo que estaban de acuerdo en la ley del arrepentido, nombró ciertas leyes en las que van a avanzar, ¿no? La extracción de lo que se pueda tener de los casos de corrupción. Exacto, la extinción de dominio para que el Estado recupere. Exactamente. Y los juicios por jurados. Sí, exactamente. Esas son algunas de las ideas, porque yo si algo tengo con Massa es un acuerdo de tipo político, programático, parlamentario, sobre una cantidad de temas que apuntan a responderle a la sociedad en las cosas que nos está reclamando. Y eso es una agenda que tiene que ver con la transparencia, pero que también va un poco más allá. Con Massa hablamos de los jubilados, de las pymes, del empleo, de las tarifas. Tenemos ese acuerdo de trabajo en realidad sobre temas muy concretos de la agenda social. Y María Eugenia, que es una persona muy humilde, y ella participó el otro día en esa condición, por eso dijo, vengo porque conozco a Margarita más desde lo personal, y es así. Yo he construido con ella también una relación de afecto, diría, de respeto y de colaboración. Si hay alguien a quien a mí me interesa particularmente ayudar, es a María Eugenia. Massa lo entiende de la misma manera, y Massa se reúne con María Eugenia tantas veces como me reúno yo, y de hecho, bueno, él tiene poder territorial y él maneja hoy la parte de la legislatura en el acuerdo que tienen con María Eugenia. Ese es el entendimiento nuevo de la política que hay que construir. Uno no abandona sus ideas, sus banderas, sus partidos, pero puede confluir. No todos. Claro, no, me refiero a quienes entendemos la oposición de esta manera, claro que no. Por eso, algo que nos identifica, que nosotros compartimos con Massa, es este espacio de quienes no somos el gobierno,
pero no estamos en contra del gobierno para que les vaya mal, al contrario, queremos colaborar para que a todos nos vaya bien. Margarita, hay una nueva encuesta de Aragón y Asociados que dice, te pone a vos, a Massa y a vos en los primeros espacios, en los primeros lugares para las próximas elecciones del 2017, ¿no? Si hoy votaríamos senadores, estarían ustedes dos como en primera medida. ¿Hay una posibilidad de acuerdo entre ustedes dos? A ver, posibilidad, para esas elecciones. Posibilidad hay, lo que trato es de no guiarme por las encuestas, porque no, la verdad que no. La encuesta más porque real, no han sido muy... Pero además la encuesta más real es que yo hace 8 meses saqué 2 puntos, entonces no me puedo creer que porque hoy diga que tengo una imagen importante, dentro de 1 año y medio, como falta para la elección, eso puede tener alguna relación, digamos. Entonces creo que hay que ser muy prudente y muy cauto en eso. Yo estoy en esas conversaciones, pero me parece que es demasiado prematuro hablar hoy de alianzas electorales. Y con Carrió, ¿no? Que en algún momento la nombraste durante la entrevista y me dijiste que ella tenía valores muy parecidos a los que vos tenías y sostenías. ¿No hay posibilidad de acuerdo, no hay posibilidad de acercamiento? Porque ustedes dos son dos mujeres que han a lo largo del tiempo sostenido los mismos ideales y los mismos valores, ¿no? No, y además esta otra cuestión que no es menor. Ambas, nuestro mejor resultado electoral fue cuando fuimos juntas. En el año 2007 Carrió hizo su mejor elección como candidata a presidenta y yo hice mi mejor elección como candidata a gobernadora. Así que se da también esta paradoja. Es una persona a la que yo respeto mucho además y con la que tengo muchas coincidencias, pero bueno, me han ido separando sobre todo parte de lo que tiene que ver con la práctica política más que con las ideas. Compartimos prácticamente diría las ideas, pero en la estrategia de construcción política tenemos nuestras diferencias. Deben ser 10.000 millones de pesos y eso es lo tasado en inmuebles por el Tribunal de Tasaciones y habría que juntar las cuentas del exterior, ¿no? Todo ese dinero que se robaron, ¿no? O que pensamos que se robaron, que todavía la justicia no avanza. ¿Qué pasa con la justicia que hace algunas acciones, algunos movimientos, pero está tan lenta? Sí, la justicia siempre ha sido y es lenta y esto tiene que ver no solamente con la investigación de las causas de corrupción, ¿no? La justicia es lenta cuando una mujer va a tratar de conseguir su cuota alimentaria o actualizar su cuota alimentaria. La justicia es lenta cuando un trabajador va a conseguir su indemnización por un accidente de trabajo, por ejemplo. Pongamos esto sobre todo porque hay una mirada crítica y una necesidad de corregir esos déficits de la justicia muy estructurales, que sobre todo la lentitud, la falta de eficacia, de resultados y también la transparencia y la credibilidad en el marco de la justicia. En los casos de corrupción es particularmente grave porque todos estamos a la espera de tener algún resultado. Sin embargo, creo que algunos hemos tenido, de hecho hay algunos presos que antes no estaban, ¿no? Ahora, todos nos preguntaban si teníamos que llegar a una cosa tan grosera como la que estamos viendo, los 2.000 millones, esos videos tan impactantes de las imágenes con los millones de dólares que caen así de la caja fuerte de Florencia Kirchner, eso ha sido muy impactante. Pero bueno, la justicia hoy tiene esas cosas que antes no tenía, como tiene informes del Estado, que el Estado produce hoy y que ayudan a las investigaciones, y antes no estaban, antes Vialidad era cómplice de los delitos. Bueno, hoy Vialidad produce un informe y le dice a los jueces, miren, acá cobraron esta obra al 100% y hicieron el 20% de la obra. Entonces eso le sirve a la justicia y por eso la justicia va avanzando. Todos quisiéramos que fuera más rápido, por supuesto que sí, pero bueno, me parece que también hay que ser respetuoso para que no corramos el riesgo de que se haga algo que termine después siendo nulo, que termine siendo un retroceso. Es mejor andar con paso firme. ¿Qué es lo que hicimos los argentinos para que pasara lo que pasó? ¿De qué manera fuimos cómplices? Sobre todo pensando demasiado en lo individual y en uno mismo, ¿no? Nos ha pasado más de una vez, ocurrió en la década del 90 y ocurrió de nuevo ahora, que es muchas veces cuando la tranquilidad de bolsillo a uno le ciega los ojos y los oídos. Entonces, bueno, y si a mí me va bien, el resto que se arreglen. Esta cosa culturalmente tan incorporada y tan perversa que es el roban pero hacen. Y no se puede tolerar, porque se puede y se debe gobernar honestamente. No hace falta llenarse los bolsillos para hacer política. Se puede hacer actividad política, es una actividad noble y digna, sin quedarse con lo ajeno.
ajeno. Y lamentablemente la sociedad culturalmente fue incorporando esto y eso no nos debe volver a pasar. Hablaste en esta reunión de la presentación del libro Yo Acuso de dos cosas que quiero rescatar. Una es ponernos desde la mirar la corrupción desde la mirada de las víctimas, ¿no? Claro. Desde María Luján Rey, desde los inundados de La Plata. Sí, porque si no parece que cuando uno se planta frente a la corrupción lo hace solamente desde una moral que puede terminar siendo no significativa para muchos, ser superficial, ser banal. Y yo siento que la corrupción uno tiene que analizarla desde los costos económicos, sociales y humanos. La corrupción no ha sido neutra para un inversor que elige ir a otro lado si acá tiene que estar pagando una coima. La corrupción ha sido terrible para las miles, millones de familias que no han podido recibir una vivienda, porque la vivienda se la llevaron los de la Fundación Sueños Compartidos de la Madre de Plaza de Mayo con Joclender y se llevaron cientos de millones de pesos que iban destinados a las familias más pobres, ¿no? Y algo que yo le cuestiono severamente al último gobierno es la mentira y la hipocresía del relato, porque no fue solo lo que se robaron, sino que lo hicieron vendiéndonos un discurso del gobierno nacional y popular que defendía los derechos humanos y se llevaban la plata de las viviendas de los pobres. Y ¿no? lo peor también puede ser el daño que le hicieron a mucha de la juventud que los siguió, claro, que estaban justo en el nacimiento de sus ideales. Exactamente. Y que encontraron, y además que no vivieron todo lo que pasó antes en la Argentina. Con la mentira. Y encontraron digamos, un ideal interesante en ese momento y ahora se dan cuenta de que eso era mentira, ¿no? Y el costo humano de las viviendas en vidas humanas, la tragedia de Once, que son de las cosas que a mí más me han impactado en realidad, y un poco lo que yo conté ahí, yo tengo esa imagen de María Luján Rey buscando a su hijo, en realidad cuando no aparecía, 2 días después apareció, la gente que perdió a sus seres queridos en la tragedia de Once es víctima de la corrupción de los funcionarios, empresarios y sindicalistas. Ahí está claramente esa maraña mafiosa de ese trípode, que eran los que en lugar de poner la plata que se debía destinar al mantenimiento de los trenes, se la quedaban en sus cuentas, la disfrutaban en sus viajes, en sus autos, en sus departamentos en Miami. Eso es lo que nos tiene que conmover. Ese es el significado que tiene para nosotros la lucha contra la corrupción. Otro llamado que hiciste en esa reunión fue a no generalizar, ¿no? A no poner en vigencia el que se vayan todos, a no poner a todos en la misma bolsa, y la nombraste a Gabriela Michetti, ¿no? Hoy el kirchnerismo, cuando intentan ellos rebatir lo que ellos han hecho, y bueno, entonces dicen, y me lo dicen a mí, a ver, ¿cuándo vos vas a escribir un libro hablando de los Panama Papers de Macri? Y yo, bueno, mire, no tiene la misma dimensión. Claro, pero el día que yo me convenza que hay un delito, como lo hice ahora, porque lo que hago es cumplir con mi obligación, lo voy a hacer, pero no podemos aceptar que se ponga ahí. Y lo que han hecho con Gabriela Michetti es terrible. Sinceramente, para tratar de rebatir a José López, el secretario de Obras Públicas por 12 años que iba con las mochilas y los 9 millones de dólares al convento, quieren poner a Gabriela igual. Ahora, yo no estoy defendiendo a Gabriela ni diciendo este gobierno no tiene responsabilidades, y lo he hablado mucho con ella. Este gobierno tiene la obligación de ser prolijos y ejemplares. No es solo suficiente no ser corruptos. Ahora, lo que no podemos es aceptar que todos somos iguales. Entonces yo puedo robar porque total vos robás después, ¿no? Hubo 2 marchas, ¿no? 2 marchas importantes y ahora un pronunciamiento de la UIA también, ¿no? De reclamos para que haya reglas claras y bueno, y hubo 2 marchas importantes que vos calificás de diferentes formas. Lo que creo es que todos tenemos que primero entender la herencia que recibieron, porque los problemas estructurales que son pobreza, inflación y el estancamiento económico son problemas heredados y nadie pensaba que en 8 meses se podían resolver. Ahora, el problema que tiene este gobierno no es que no lo resolvió, porque nadie esperaba, sino que no nos está contando cómo lo va a resolver. Cometen demasiados errores en el medio. El tema de las tarifas es la demostración más clara. Si hubieran empezado como debían empezar, que era cumpliendo con la ley y haciendo la audiencia pública en febrero, hoy ya tendrían los aumentos y no tendrían conflicto. En cambio,
fueron por el camino de la ilegalidad, no nos importa la audiencia, pensaron que podían hacer las cosas al margen de la ley y hoy tenemos las consecuencias que tenemos, una situación de planchazo de las tarifas que todos sabían que se debían aumentar, una crisis en la producción, una situación de conflictividad social y me parece que esos son errores que se pagan, ¿no? Está bien, bueno, por ejemplo la UIA que dice que las reglas no son tan claras, no sé ¿cuál era su actuación en la época del kirchnerismo, cuando las reglas tampoco eran claras? Sí, a mí a veces me enoja de algunos. Yo lo veía en la marcha esa que hicieron el otro día, la marcha de la Resistencia. Y la otra marcha, la marcha federal, que por eso yo la calificaba distinta, la marcha federal tenía una gran base de legitimidad, ¿no? Como pasa a veces con las ollas populares, hay que entender que hay gente que tiene hambre, entonces ese que tiene hambre, que vaya y ponga la olla popular, uno tiene que poder tener esa capacidad de entenderlo. Yo decía el otro día, hay que mirar desde los ojos de los que sufren también, ¿no? Ahora, lo que yo no puedo tolerar de ninguna manera es que Vudú esté al frente de una marcha. Cuando este tipo se sube al escenario el otro día de la marcha, deslegitima todo el resto. Entonces por abajo hay gente muy valiosa que se plantó frente al kirchnerismo y es lógico que hoy estén al frente de este tipo de protestas. Ahora lo que no pueden esos es cederle una centralidad para que Vudú, que es un tipo que está procesado por múltiples causas, enriquecido, cómplice de todo lo que ha pasado, pueda pretender él sacar un rédito de una necesidad. ¿Por qué dirigentes pones las manos en el fuego hoy? Y te maté. Yo creo que uno tiene que tratar ¿Con cuáles digamos, realmente te sentís identificada? Estaba por ejemplo, estaba Ocaña la otra vez. Sí, me siento muy identificado con todos ellos. Creo que lo otro, digamos, pone en otro valor las cosas. Quiero construir con todas esas personas y ¿Con las quiénes? personas a Digamos, las que yo ¿quiénes? invité a la presentación, confío en ellas, en María Eugenia Vidal, en Graciela Ocaña, en Miguel Lipchis, en Gerardo Morales, en Sergio Massa y en muchos de los que estaban ahí acompañando. Este es un momento en el que yo te digo cómo te veo. Te veo como una mujer muy alineada siempre con sus valores, que no los cambia, que los pone por sobre todo lo demás, que es muy cuidadosa de sus palabras, o sea, cuidadosa del otro, que tiene una sensibilidad social muy interesante y muy admirable para una dirigente política y que esa sensibilidad social viene desde su corazón, ¿no? Vos decías en la presentación que pones el corazón y que las cosas hay que hacerlas con el corazón y eso se siente. Gracias, muchas flores, gracias a vos. ¿Por qué brindamos? Por el futuro. Brindemos por el futuro. Muchas gracias. Gracias. Te regalo una botellita de Chandon. Ah, qué bueno. Para que sigas brindando por el futuro. Claro que y sí. Anteojos de mi marca. Y gracias por habernos recibido en Muy este lindo, espacio y estar cerca del Congreso ya nos pone con ganas de seguir adelante.